Muchas gracias. Un saludo a todas y todos que estamos participando en este seminario internacional, Acceso a la Información, Derechos, Organizaciones y Garantías. Hoy es martes 3 de junio. Esta sesión la estamos grabando para después divulgar los contenidos de los trabajos que aquí se presenten. Mi nombre es Víctor Peña y mencionar nada más que esta actividad es posible gracias digamos, al apoyo institucional bueno, el Colegio de Sonora a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido, también destacar que estamos contando con el apoyo en algunas de las tareas del Semillero en Investigación AMESIP, que es una iniciativa de AMESIP que tiene, digamos, poco tiempo ya funcionando, pero también algunos compañeros y compañeras universitarios de distintas partes del país nos están apoyando. Y también señalar que a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en particular con el apoyo del profesor Adán Córdoba, probablemente tengamos en algunas de las mesas, en algunas de las actividades de este seminario, estudiantes de licenciatura de esta universidad. Agradecer de la Academia Interamericana Derechos Humanos, a la doctora Irene Espiño, directora general, al doctor Antonio Estrada, secretario académico del Centro de Estudios en Administración Pública, agradecer al maestro Daniel Ortega Carmona, coordinador del CEAP. Ahorita le voy a pedir que nos dirija un mensaje, también reconocer el apoyo de un colega investigador, el doctor Maximiliano García Guzmán, y en el caso pues, del Colegio de Sonora, reconocer y agradecer a nuestro rector, el doctor José Luis Moreno Vázquez, y a la doctora Gabriela García Figueroa, que es la directora del Centro de Estudios en Administración Pública. Entonces, esta es nuestra primera actividad dentro del seminario, no hay tanto como un acto protocolario, pero sí, aprovechando la presencia del maestro Daniel Ortega Carmona, pues pedirle algunas palabras, algún mensaje, alguna reflexión que nos quieras compartir, maestro. Gracias, doctor. Brevemente, agradecer la invitación que nos hace para sumarnos a este esfuerzo respecto a este seminario internacional, que como usted ya bien lo dijo, lleva por título Acceso a la Información, Derechos, Organizaciones y Garantías, en donde tendremos la oportunidad de reflexionar, de analizar desde diferentes contextos nacionales e internacionales diferentes prácticas en esta materia. Nada más, pues también a nombre del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Alejandro Chanona, pues agradecer y pues bueno, invitarlos también a seguir muy de cerca todas estas actividades que se desarrollarán en ese seminario. Y pues gracias también muy encarecidamente a los colegas del Centro de Estudios de Administración Pública que estarán participando en estas actividades, en estas ponencias. Y me parece que inician hoy. Nos dio el saque de inicio el doctor y creo que es muy bueno para conocer las reflexiones de los colegas. Y pues muchas gracias a nombre de la Facultad y del Centro de Estudios en Administración Pública. Al contrario, muchas gracias, maestro. Siempre encontramos en el Centro de Estudios en Administración Pública pues verdaderamente mucho apoyo en el trabajo que se realiza de manera conjunta. Entonces, pues enhorabuena para todas y todos los que participan, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, si me lo permiten, nada más presento este panel. Está, como bien nos compartía el coordinador del centro, está constituido por colegas, mujeres y hombres del Centro de Estudios en Administración Pública. Participará María Estefanía Rodríguez Rivera, Daniel Rosenberg Cervantes Pérez, Luis Enrique Bermúdez Cruz,
y nos ayudará como en la moderación de esta mesa Mariana Tercero Ruiseco. Entonces, sin más preámbulos, si les parece, te cedo el uso de la voz, estimada Mariana, para la moderación. Claro que sí, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Como bien se ha señalado, el tiempo de ponencia será de 10 a 15 minutos para que lo tengan en consideración. Nos gustaría que tal vez el primer minuto pudieran dar una breve semblanza de sus trabajos, una presentación y sobre todo pues el título o el tema del que ustedes estarán abordando su ponencia o su conferencia de esta tarde. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la profesora María Estefanía Rodríguez Rivera para que tome el uso de la palabra. Gracias. Hola, muchas gracias a todos, gracias por estar acá. Y me voy a permitir compartir pantalla nada más para presentarles una cosita bien gráfica en la que he estado un poco trabajando respecto a las reflexiones sobre la política de transparencia que ahora tiene una transformación, yo no diría radical, sino simplemente muestra otro tipo de abordaje sobre la transparencia a nivel nacional. Y lo que quiero hacer acá es un poco cuál es la relación que tiene la política de transparencia en términos de corrupción. Entiendo que siempre se le ha relacionado a esta cuestión de transparentar con un objetivo muy claro y muy específico, que es la rendición de cuentas, que es que el gobierno tenga mucho menos actos de corrupción de los que se han ido presentando. Entonces, quiero comenzar entendiendo que cuando actuamos, cuando se generan ciertas políticas públicas, se gestan decisiones, proviene de preguntas tales como ¿qué es lo que se hace? ¿Para qué se hace y cómo se hace? ¿No? Entonces, en el caso de una política como esta, como la de transparencia, el gobierno o quienes la diseñan se preguntan qué necesitamos transparentar, con qué objeto lo vamos a hacer y cómo se hace. Y entonces eso al final nos va a desembocar en ciertas estructuras organizativas, principalmente, ¿no? Entre todo, por cientos procesos y cientos comportamientos esperados en términos colectivos, o sea, como organizaciones, pero también en términos individuales, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada servidor, cada persona servidora pública, cada persona funcionaria respecto a su trabajo y a su desempeño diario en función de esta pauta de comportamientos que tiene la propia organización en términos de la transparencia? Y entonces un poco recordando, ay, creo que no la están viendo completa mi presentación, la pondré en modo presentación, un poco recordando cuál es la historia de la transparencia en el país. Recordemos que en el 2002 se publica la primera ley de transparencia y esta ley proviene de una demanda ciudadana, ¿no? La demanda ciudadana era por grupos de periodistas, grupos de reporteros, de gente que incluso había estudiado en el extranjero y que había tenido la oportunidad de estar en contacto con otras políticas de transparencia a nivel internacional y que decían esto puede ser muy funcional para poder rebatir los problemas que tiene el gobierno en términos de rendición de cuentas, en términos de corrupción, ¿no? Y entonces hacen como una presión y un cierto cabildeo, ¿no? Hay muchos libritos que hablan acerca de este grupo Oaxaca y cómo es que se forma y cómo es que hacen este consenso general para poder presionar al gobierno federal en ese entonces, presidido por el presidente Vicente Fox, para que se genere una ley de transparencia. Y esto proviene entonces, dicen así, de una demanda ciudadana, ¿no? De quiénes son los que quieren conocer. Yo diría que parcialmente es una demanda ciudadana porque en realidad son grupos muy específicos quienes son los que demandan este tipo de cuestiones. Entonces ellos arguyen que necesitamos esta ley justo para poder tener un gobierno mucho más controlado por parte de la ciudadanía, porque eso favorece la democracia y etcétera. Todo ese discurso que se ha creado en torno de la transparencia. Después pasan los años y obviamente ya hay una experiencia significativa organizativamente respecto y en términos de política pública respecto a la implementación de la transparencia en el país y en las organizaciones, ¿no? Recordemos que como es una ley federal, en realidad tiene una aplicación nada más para el gobierno federal y en 2015 es cuando se necesitan como estos criterios de homologación sobre la aplicación de la ley. Y es cuando surge la Ley General de Transparencia. Y esto ya parte más bien de una visión gubernamental en términos de operación de esta ley
a nivel nacional, ¿no? Y pasado el tiempo, entonces teníamos todavía todo este aprendizaje organizacional, gubernamental sobre la operatividad de la política hasta llegar al día de hoy, ¿no? Y el día de hoy se ve una lógica un poco distinta porque durante todo este tiempo se tenía esta noción de que la transparencia debía ser operada y vigilada por otros organismos, ¿no? Era una visión descentralizada que venía junto con el resto de las condiciones o de las lógicas teóricas y de las tendencias que se habían seguido sobre estructura gubernamental, ¿no? Que necesitábamos un agente distinto que pudiera tener esta observancia sobre la implementación de la política y que además tuviera estas capacidades, a lo mejor incluso vinculatorias, para poder sancionar cuando no se estaba garantizando el derecho de acceso a la información. Y al final, esta política del 2025 muestra que ya se publicó la ley, ¿no? En marzo, me parece, muestra toda esta experiencia organizativa respecto a la transparencia, porque si ustedes revisan la ley, en realidad conserva muchas de las lógicas que se han venido implementando a lo largo de estos años y que, pero con una tendencia distinta, ¿no? Como una tendencia recentralizadora, porque si vemos un poco cuáles son las ahora pautas de la estructuración del gobierno, pues hay una tendencia hacia la recentralización. Pasa en el sector salud, pasa en otro tipo de sectores y este no es la diferencia, ¿no? Entonces, se intenta hacer que el Ejecutivo Federal sea otra vez fuerte, pero siempre con una tendencia hacia que la transparencia esté dirigida al combate a la corrupción. Y hay como em, una relación muy fuerte que se intenta sostener entre que transparentar significa o nos va a dirigir hacia menos actos de corrupción dentro del gobierno, ¿no? Va a promover la rendición de cuentas porque va a hacer más visibles todos los actos gubernamentales y en ese sentido va a disminuir estos actos en contra del erario público, ¿no? Aquí quiero señalar un poco y hacer un poco más de referencia hacia esta reestructuración que está sufriendo toda esta política de transparencia y lo pongo un poco más gráfico porque es parte del cómo, ¿no? O sea, cómo logramos que la transparencia opere y cómo logramos que el objetivo final se cumpla, ¿no? Porque no es transparentar por transparentar. Desde acá, desde que se originó la ley, pues teníamos un objetivo un poco claro, ¿no? Que era esta cuestión del combate a la corrupción. Y en ese sentido, el cómo puede también tener muchísimas implicaciones. Teníamos un control descentralizado que era operado a partir del IFAI y después del INAI, que ascendió a organismo constitucionalmente autónomo y que se decía que podría mejorar la capacidad organizativa de vigilancia y de observancia de la política de transparencia y de su implementación en los actores, ¿no? Y después tenemos esta otra cuestión del control centralizado, que es lo que estamos observando mucho ahora. Lo justifican un montón en términos de recursos, ¿no? De decir, necesitamos ahorrar porque el INAI nos está costando muchísimo dinero. Y entonces esta forma de combatir la corrupción a partir de la transparencia puede ser bien operada a partir de un organismo desconcentrado. Puede haber un montón de implicaciones, pero lo que yo creo que no se ve en realidad en toda esta cuestión normativa, prescriptiva, es las personas, ¿no? Y creo que eso se olvida mucho. Yo entiendo que cuando estamos implementando la política de transparencia, pues todos estos largos años generan ciertos aprendizajes dentro de las personas, ¿no? A lo largo de este tiempo debimos de haber tenido determinados resultados y los actos de corrupción debieron de haber disminuido. Creo que no es así. En términos de, acá les traigo una grafiquita, ¿no? De la percepción, del índice de la percepción de corrupción, pues esta serie histórica no ha cambiado a lo largo del tiempo, sino que ha sido sumamente preocupante porque todavía se tiene una percepción muy importante sobre que México es un país corrupto. Y es porque tenemos muchos énfasis en que el cómo va a resolver en realidad todo, ¿no? Y el cómo está totalmente orientado hacia la parte prescriptiva, cuando olvidamos que quienes la operan son personas, ¿no? Queremos que todas esas personas se adapten hacia todas las normativas y toda esta serie de cuestiones
prescriptivas institucionales que gestamos desde nuestra sillita, desde lo que vemos como profesionales y como completamente especialistas en el tema, pero no vemos que existen problemas organizativos dentro de la cotidianidad, ¿no? Cuando se comenzó a implementar la política de transparencia con esta ley general, había muchos problemas. Recuerdo que yo estuve trabajando con sindicatos asesorándolos para que pudieran adaptarse a estas exigencias de la ley general, y entonces ellos decían, es que yo cómo lo voy a hacer y yo por qué lo tengo que hacer. O sea, ya sé que me dan recursos públicos, pero eso yo nada más lo voy a cumplir por cumplirlo, ¿no? Entonces, ¿qué impacto puede tener en términos de el objetivo que se desea cumplir, que es la reducción de la corrupción, ¿no? Porque lo único que estamos haciendo es ver a las organizaciones como estas maquinarias monótonas y que tienen que cumplir lo que nosotros decimos porque así lo dice la ley, cuando las organizaciones están conformadas por personas que tienen una lógica distinta de trabajo, que a lo mejor necesitan cumplir con otras atribuciones y que la transparencia incluso les está quitando cierto tiempo para poder cumplir con esas atribuciones, ¿no? Eso puede ser una razón, por ejemplo, o simplemente porque no existen las condiciones incluso materiales para poder cumplir con esta política de transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, sí estamos a lo mejor pensando en que estructuralmente puede beneficiar o puede ser muy contradictorio, puede no ser tan eficiente. Transitar de un control descentralizado hacia un control centralizado, pero lo que no estamos viendo es la razón en realidad dentro de las organizaciones por las que no está operando esta lógica organizativa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría orientar mucho la reflexión en general del seminario y en general sobre la transparencia dentro de las organizaciones, en toda esta cuestión de la interrelación entre las personas, ¿no? Entre cómo es que ellos están percibiendo la transparencia, cómo es que la están implementando y al final qué resultados tiene. Porque si estamos orientándonos hacia el combate a la corrupción, transparentar procesos de manera prescriptiva, lo único que va a hacer, o recursos o lo que sea de manera prescriptiva, lo único que va a hacer es que las adaptaciones de las personas, más bien que las personas se adapten de manera superficial, sin en realidad estar permeando hacia los valores, los principios o las prácticas organizativas que operan en la cotidianidad, ¿no? Eso es lo que necesitamos trastocar. Y ahí el cómo no está en una estructura específicamente, que ojo, no es que no sea importante, sino que solamente es una herramienta que nos va a permitir alcanzar el objetivo central de una política, ¿no? Y esto creo que aplica mucho para otras políticas públicas. El cómo sí tiene que ser centrado en todas esas lógicas organizativas que se crean a partir de las personas, en todas esas relaciones, en todas esas visiones que al final se tienen que estar transformando. No es que la técnica no es importante, sino que no es lo fundamental cuando hablamos de una transformación orientada hacia un objetivo específico. Y ahí es sumamente complicado porque nos encontramos con que cada organización es distinta y cada organización tiene una lógica diferente de trabajo, ¿no? O sea, una organización que se dedica a cuestiones, no sé, tan técnicas como puede ser lo energético y otra que a lo mejor está más orientada hacia lo social como la educación, pues tienen unas formas muy diferentes de trabajar e incluso de concebir la realidad. Y es ahí cuando se tiene que trabajar de acuerdo con esas condiciones y con todas esas racionalidades que se intersectan dentro de la organización. Ajá. Entonces, eso es como lo que yo quisiera dejarles. No sé si todavía tengo unos minutos más, pero si no, quisiera justo concluir con esto, que el cómo se centre mucho más y que las reflexiones puedan centrarse más hacia el interior de las organizaciones, porque al final la política de transparencia está diseñada para el gobierno, ¿no? Desde el gobierno y para el gobierno, para que se pueda transformar todas esas prácticas que están orientadas hacia los actos de corrupción, ¿no? Para evitarlos.
Ajá. Las consecuencias que pueda tener por fuera respecto a la democracia, respecto a una mejor gobernanza, una mejor gobernabilidad, etcétera, pues pareciera que son más bien como consecuencias posteriores a lo que se intenta hacer en principio dentro de las organizaciones, ¿no? Llevamos un lapso de 20, 23 años con una política de transparencia y pareciera entonces que los objetivos que se deseaban cumplir no se están cumpliendo, pero no se ha planteado justo la pregunta de cuál sería la razón, porque no se está viendo dentro de las organizaciones, ¿no? Se está viendo hacia afuera, hacia que la política de transparencia es completamente ciudadana y que entonces necesita atender completamente a la ciudadanía cuando hay que cambiar la racionalidad hacia verlo hacia adentro, hacia el interior de las organizaciones, lo que está ocurriendo en ellas y por qué no está teniendo los efectos desde una postura organizacional hacia el interior, ¿no? Entonces me gustaría dejar con esta reflexión para poder incluso iniciar un debate, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias María Estefanía. Apreciamos. Te quedaba un minuto, pero gracias por el tiempo. Lo Gracias. estaremos retomando al final. Para nuestros asistentes, por favor, si necesitan hacer algún planteamiento, algún comentario, alguna pregunta, les pediría que la vayan anotando y una vez que concluyan nuestros tres ponentes, estaríamos abriendo la primera ronda para que puedan de viva voz o a través del chat colocar estas inquietudes, estas dudas o estos comentarios y los podamos estar analizando y revisando con nuestros conferencistas. A continuación, le cedo la palabra a Daniel Rosenberg Cervantes Pérez. Le pediría que, si brevemente antes de iniciar con su tema, pudiera darnos una pequeña semblanza, porque pues ahí se darán cuenta que estamos de diferentes instituciones y sería bueno pues recordar de dónde ustedes nos están visitando, nos están apoyando con su tema y también recalcar el título y el abordaje de su conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Mariana. Un gusto acá coincidir también con Estefanía y con Luis Eduardo. Mi nombre es Daniel Cervantes, actualmente estudiante en el doctorado de Ciencias Políticas y Sociales. Me he desempeñado como activista principalmente de sociedad civil, precisamente en estos temas de gobierno abierto, transparencia, asesor legislativo. Y justo en este semestre termino por primera vez estrenándome como profesor justo en transparencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Déjenme iniciar por aquí la presentación. Pero creo que me equivoqué de pantalla. Déjenme volver a compartir. Pantalla 1. Por aquí ver el relojito de esta cuestión. Pues justo la propuesta que yo traigo es un poco abordar el papel de los órganos garantes locales en este inminente cambio institucional. A partir de esta invitación, por supuesto agradecer al doctor Víctor Peña por esta organización. La verdad es que es un honor para mí también estar aquí en este espacio, siguiendo desde hace muchos años tu trabajo, estimado Víctor. Agradecer al colegio también de Administración Pública y por supuesto al doctor Maximiliano la invitación. Aquí la propuesta del análisis que traigo es justo para identificar cuál es el riesgo en la desaparición inminente en los órganos garantes locales, ¿no? Esta reforma de simplificación, por supuesto voy a ahorrarme todo el antecedente que ustedes ya conocen, ¿no? En la inminente desaparición de los garantes locales, la ya sucedida desaparición del INAI. Y aquí el debate, digamos que la aportación que quisiera traer a la mesa es que el impacto que pudiera tener la desaparición de los órganos garantes a nivel local pueda tener un efecto diferenciado. Aquí la propuesta es sobre todo identificar la importancia de medir el impacto de la transparencia, no nada más a partir de los efectos, digamos, inmediatos, que puede ser, por ejemplo, el tema del número de solicitudes de acceso a la información pública, lo que tiene que ver con los medios de impugnación, las resoluciones, etcétera, sino también esto que se ha identificado como los efectos difusos
graduales que tiene la transparencia o su ausencia, y que no son inmediatos y son complejos de medir en ese sentido. Por supuesto, partir también de que la incorporación con casi 20 años de transparencia trajo un proceso de cierta institucionalización en procesos reflejados en la administración pública a partir de rutinas consolidadas, cierta legitimidad pública a partir precisamente de los órganos garantes locales. Aquí nos podemos apoyar del enfoque neoinstitucionalista, por ejemplo, el cual también está un poco implícito en la invitación, ¿no? del análisis organizacional a este seminario, donde la postura, digamos que lo que podemos caracterizar agarrándonos de este marco es precisamente que vivimos un proceso de desinstitucionalización, ¿no? A partir justo de un proceso de deslegitimación, de debilitamiento funcional que no fue coyuntural, sino fue un proceso gradual, dirigido, por supuesto, y una eliminación abrupta. Y aquí con una hipótesis en el sentido de que la respuesta estatal a este cambio puede ser heterogénea y va a depender precisamente del grado de institucionalización previo de los órganos garantes locales, ¿no? ¿Qué modelo está implícito en este análisis? En el sentido de que, como ustedes saben, tenemos una cierta caracterización institucional, digamos que como hipótesis de partida a partir de los órganos garantes locales, que puede o no puede reflejarse en este caso en el desempeño del gobierno abierto. Para quienes no conocen la métrica de gobierno abierto, que justo más adelante es lo que ocupamos para medir esta aproximación, no mide la métrica de gobierno abierto, por ejemplo, si hay prácticas o no hay prácticas de apertura con esa etiqueta. Mide a partir de la operacionalización de transparencia y participación ciudadana, en qué medida las personas pueden acceder a información pública o a espacios de participación ciudadana, con las mejoras que pudiera tener este enfoque, pero precisamente aquí lo que se pretende abordar es qué tanto influye la capacidad institucional o ha influido la capacidad institucional de los órganos garantes locales precisamente en este desempeño en gobierno abierto, y como también lo identifica la literatura, en qué medida también esto tiene impacto en la confianza, como un resultado esperado que también se identifica tanto en investigaciones, digamos que de carácter más normativo como de carácter empírico, que hay algunas propuestas para medir su impacto en la legitimidad, en la confianza hacia las instituciones, justo como un resultado del gobierno abierto, ¿no? Es ir de las capacidades precisamente a temas de legitimidad institucional. El análisis en este sentido que desarrollamos es un análisis estadístico, donde desarrollamos el análisis a partir de utilizar el desempeño en gobierno abierto como variable dependiente y utilizando una serie de modelos, utilizando como variables independientes el grado de institucionalización de los órganos garantes de locales, capacidad técnica operativa, utilizando otros indicadores del INEGI, del Censo de Transparencia, que precisamente medía las capacidades institucionales, técnicas, administrativas de los órganos garantes, su capacidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública, con algunos otros factores estructurales como el índice de desarrollo humano. Me detengo en este índice ITAC digital, que le he llamado así. Está basado precisamente en este análisis que desarrolló en 3 versiones la iniciativa de transparencia y rendición de cuentas del TEC de Monterrey, el ITAC digital, quizá algunos de ustedes ubiquen, y que tiene 3 indicadores clave que mide a los órganos garantes locales a partir de su fortaleza institucional, capacidad operativa, suficiencia presupuestal, la relación con la población. En términos de autonomía, esto me pareció bien importante porque esto casi no sucede en otros análisis. Mide, por ejemplo, la afiliación política de los consejeros, de los comisionados, hablando precisamente de captura, por ejemplo, ¿no? De las estructuras locales. Digamos que
en términos coloquiales, había unos más autónomos que otros, o haya unos más o menos autónomos que otros, ¿no? Y este que también es bien interesante, que mide en qué medida el órgano garante local verifica obligaciones de transparencia, transparenta sus resoluciones, esto que se puede también traducir como el grado de garantizar el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Lo que hace el ITAC digital no saca un índice, lo que saca es un semáforo. Estos, por ejemplo, son algunos indicadores en el tema de fortalecimiento institucional. Establece, por ejemplo, si tiene el consejo consultivo o no, si tiene servicio civil o no, que también es una de las grandes deudas que nos deja este sistema de transparencia, servicio profesional de carrera. En temas de autonomía, por ejemplo, miren ustedes cómo se ve la intervención del Poder Ejecutivo en el presupuesto, la afiliación política de los integrantes del Pleno, y en combate a la impunidad maneja, entre otros indicadores, por ejemplo, qué tanto verifica las obligaciones de transparencia públicas, en fin. Lo que hicimos para este análisis fue llevarlo a un análisis cuantitativo, precisamente con base en indicadores, en esos indicadores de semáforo para llevar esto precisamente a un análisis de correlación y de regresión para ver en qué medida justo esta institucionalización nos explica, por ejemplo, el grado de apertura gubernamental a nivel estatal. A grosso modo, podemos identificar con una caracterización muy forzada, si ustedes quieren, niveles de institucionalización alta, por ejemplo, Baja California, Ciudad de México, Nuevo León, los órganos garantes de esos estados, y una institucionalización baja, ya sea porque, por ejemplo, no realizan verificaciones, hay una autonomía relativamente baja con respecto a los poderes, en fin, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con el grado de gobierno abierto? Encontramos una relación positiva, es decir, que sí importa el diseño institucional, por ejemplo, de acuerdo a este modelo, para explicar el grado de desarrollo de gobierno abierto. Esto es, de un lado tenemos precisamente el índice ITAC que hemos nombrado así, y del otro lado tenemos el índice de gobierno abierto evaluado a partir de una regresión en este sentido. Obviamente hay que ver esto con reservas. Son muy pocas observaciones. Este análisis se basa solamente en 2 años, 2021 y 2023, que es cuando precisamente estos dos indicadores coinciden. Sin embargo, sí vemos una cierta tendencia que es más visible cuando desagregamos el índice de gobierno abierto por transparencia, por razones quizá obvias, ¿no? Mientras que tengamos un órgano garante local fuerte, vamos a tener un mejor desempeño en gobierno abierto. En el modelo de regresión identificamos de manera sorpresiva que, por ejemplo, el grado del indicador que tiene que ver con hacer verificaciones, evaluaciones de transparencia, tiene más peso y tiene mayor capacidad explicativa para el grado de gobierno abierto que la autonomía en este caso, en particular para este modelo. No quiere decir que la autonomía no sirva. Obviamente aquí podremos identificar a lo mejor que precisamente en el grado de funcionalidad de la propia institución es un reflejo tanto de su autonomía como de su capacidad técnica, ¿no? Pero esto es bien interesante porque precisamente lo llevamos a las conclusiones. Ya en un modelo un poco más maduro, con digamos, un R cuadrado un poco más explicativo, es decir, que este modelo explique en mayor medida la variabilidad de gobierno abierto, encontramos que precisamente este indicador de desempeño organizacional o fortaleza institucional que hemos llamado ITAC Index, sí es significativo para explicar el grado de desarrollo del gobierno abierto a nivel estatal. También lo es el índice de desarrollo humano, que esto también es bien curioso. Coincide con varias otras investigaciones que identifican que a mayor grado de desarrollo humano aumenta el índice de gobierno abierto, por ejemplo, aunque precisamente no precisamente es una relación causal directa ni precisamente, ¿no? También encontramos una asociación positiva, aunque muy moderada, entre la confianza ciudadana y el tema de
el grado de gobierno abierto. Es decir, que si cae el nivel de gobierno abierto puede llegar también a impactar la confianza ciudadana, en este caso en los gobiernos estatales. Siguiendo algunas recomendaciones precisamente de análisis de transparencia, del impacto de la transparencia, este análisis nos puede llevar a hacer un, digamos, contrafactual, en el que desarrollamos este análisis en el sentido de que el impacto esperado de la desaparición de los órganos garantes locales podría tener un mayor impacto precisamente allí en donde tenemos un grado de institucionalización mayor. Por ejemplo, la Ciudad de México o Jalisco, pero incluso también se podría prever una resistencia mayor y quizá una adaptación mayor en ese sentido. Por otro lado, y esto a lo mejor puede sonar a lo mejor escandaloso en cierto sentido, que en aquellas entidades donde tenemos de manera tradicional un bajo nivel de institucionalización de la transparencia, pues el impacto en realidad puede pasar de noche, no puede pasar desapercibido porque ya de por sí venía con poca institucionalización en el tema de la transparencia. ¿Qué implicaciones tiene esto para el rediseño institucional? Precisamente que la institucionalización previa puede ser un factor explicativo del desempeño en transparencia y apertura, y la desaparición de los órganos garantes locales va a provocar un retroceso diferenciado. Y esto es bien importante porque me parece que la mayoría de las políticas nacionales hoy en día son de corte de un solo modelo, ¿no? En muchos aspectos, una visión muy, muy centralista, que no atiende las causas diferenciadas, las condiciones diferenciadas a nivel local, que me parece que son bien importantes para, si hay un espacio de rediseño institucional que hoy en día es en lo local, en las discusiones que todavía están por venir en los congresos locales. Obviamente los estados más débiles, como ya lo mencionaba, tendrán menos resistencia visible. Los estados con los órganos garantes más consolidados, quizá habrá mayores costos políticos y una oposición social, ¿no?, que esperemos que más o menos se manifieste en este cambio. Los efectos de la transparencia, como dice Michener, son graduales, difusos e indirectos. De manera inmediata, quizá con la desaparición que hemos visto de la autonomía, no vamos a ver resultados en lo inmediato, pero sí son acumulativos en términos, por ejemplo, de las investigaciones periodísticas que no va a haber, lo que ya no vamos a identificar, en qué medida eso va a impactar precisamente en la vida pública, en la percepción de la confianza. Justo la provocación, digamos, que de este tipo de análisis va por ahí, en identificar cómo medimos en el corto y en el mediano plazo los impactos que vamos a tener, concediendo al discurso de que las obligaciones, por ejemplo, permanecen. Pues justo necesitamos hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Decir, bueno, ok, no importa la autonomía, concediendo al discurso oficialista, pero cómo sí vamos evaluando los resultados, tanto en términos inmediatos como en términos futuros. Yo lo dejaría hasta aquí para respetar el tiempo. Dejo algunas recomendaciones de política justo en este sentido, incluyendo, por ejemplo, si nos harían caso, ¿no? Fortalecer en lugar de desaparecer a los órganos garantes. Esto que justo se identifica de garantizar funciones equivalentes, si se va a optar por una centralización, cómo van a funcionar esas evaluaciones, con qué capacidades, con qué recursos, con qué criterios, ¿no? Y pues bueno, en eso vamos a ver justo, como dijo un ciego, cómo funciona este nuevo modelo de transparencia. Hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, ahorita tendremos un tiempito más para hacer algunas puntualizaciones o algunas dudas que tengan nuestros colegas y quienes nos están acompañando el día de hoy. Le vamos a ceder la palabra a Luis Enrique Bermúdez Cruz. De igual manera, le pediría una breve semblanza al inicio y de igual manera su explicación sobre la temática de su ponencia. Tendrá hasta 15 minutos para respetar el tiempo y tener oportunidad de hacer algunos comentarios finales antes de despedirnos. Gracias. Hola a todas y todos, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en este seminario tan importante. Primero quiero agradecer al Colegio de Sonora, al doctor Víctor Peña,
al Centro de Estudios en Administración Pública, el coordinador, el maestro Daniel Ortega Carmona, y también a la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Gracias por el esfuerzo institucional de poder discutir, además, de manera muy oportuna sobre estos temas, ¿no? En medio de muchos cambios y transformaciones en la materia. Bueno, pues soy egresado de la maestría en Ciencia Política por el Colegio de México. Actualmente soy profesor de la materia de Gestión del Gobierno Abierto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y además servidor público, ¿no? Complemento la perspectiva del servidor público desde el aprendizaje constante en la docencia. Y bueno, es un gusto estar con ustedes. La ponencia que yo presento hoy es, en el argot de la transparencia y el acceso a la información, un documento ad hoc, ¿no? Es decir, trabajé en ella justo para este seminario y lleva por nombre Nuevas oportunidades de rediseño del gobierno abierto, un análisis de las narrativas políticas en juego. Eh, y decidí hacerlo así porque en realidad presento, contrario a los compañeros anteriores, a María Rodríguez, quien por cierto fue mi compañera en la licenciatura, y siempre es gustoso encontrar a compañeras y compañeros en otros espacios ahora después de un buen rato, y de Daniel Rosenberg, ¿no? María Rodríguez presenta una perspectiva organizacional y dice en realidad retransitamos hacia la centralización de la política de acceso a la información y de la política de transparencia. Mientras que el maestro Daniel Rosenberg dice en realidad estamos en presencia de la desinstitucionalización de la transparencia, ¿no? Contrario a eso, yo presento más bien una visión, digamos, politológica en todo sentido, de un poco escudriñar, analizar, observar, analizar qué perspectivas y qué discursos políticos están en juego detrás de los cambios propuestos, no solamente en México, ¿no? Porque en realidad resulta oportuno hablar sobre este tema porque los cambios se han presentado tanto en el ámbito nacional como internacional en la materia. Por un lado, en el contexto nacional, el nuevo diseño institucional de la política de transparencia que ya está aprobado, la redefinición de las competencias y atribuciones de diversas organizaciones públicas que están involucradas en la materia, y también la apuesta por la tecnología pública a través de la Agencia de Transformación Digital en el gobierno federal, sugieren un panorama de nuevas oportunidades para el cumplimiento de un derecho tan importante como lo es el acceso a la información pública, y de una política pública que le da cumplimiento como lo es la política de transparencia. Y por otro lado, en el contexto internacional, con la Alianza del Gobierno Abierto a punto de cumplir 15 años de existencia, el próximo año, en septiembre de 2026, y con ello el inicio de una suerte de evaluación del cumplimiento y del desempeño del modelo del gobierno abierto a nivel de los compromisos que los gobiernos asumieron cuando se integraron como miembros de la alianza, pues conforman un panorama internacional también muy propicio para, digamos, inaugurar esa suerte de evaluación sobre qué ha generado la política de transparencia, cómo se ha cumplido el derecho de acceso a la información y cómo el modelo del gobierno abierto ha generado valor público o no, ¿no? La pregunta es por demás sugerente. Así entonces también, por ejemplo, la implementación de la estrategia 2023-2028 de la Alianza Global para el Gobierno Abierto en medio de un contexto político internacional por demás complejo, ¿no? Por ejemplo, por el empoderamiento de grupos políticos alejados de la idea de democracia en Europa y en países de América Latina, ni se diga. Basta mencionar ejemplos como el argentino o el ecuatoriano, ¿no? Entonces, ambos contextos, tanto el nacional como el internacional, están insertos en una dinámica en la que conviven diferentes narrativas y discursos políticos. Y esto es importante destacarlo, sobre todo porque desde una perspectiva, digamos, heurística y heterodoxa del análisis de las políticas públicas, es decir, una en la que se reconoce la importancia de la política, de las políticas públicas, y el valor, como argumentó en algún texto famoso Robert Putnam, de reconocer que las instituciones o el desempeño de las instituciones responde al contexto social en que operan, ¿no? Al contexto político en que operan. Y la transparencia no tendría, en tanto política pública, no tendría por qué escapar de esa lógica.
Es una política pública en la que también se presentan discursos políticos y en la que también hay intereses en juego, hay actores participantes, hay partes interesadas, etcétera. De ahí que el acceso a la información, o más bien la política de transparencia que le da cumplimiento, así como el modelo del gobierno abierto, parecen ingresar al día de hoy, digamos, en este entorno de crisis política en el mundo, en una etapa de redefinición, ¿no? Y aquí se presentan, según identifico, y esta es, digamos, la tesis principal de esta ponencia, siguiendo como base el texto de Transparency Ideological Drift de David Posen, que se publicó en 2018 en el The Yale Law Journal, al menos tres narrativas políticas principales, que además son simultáneas. No significa que una sea primera que la otra, sino que suceden prácticamente al mismo tiempo. Y una es la narrativa progresista, que digamos estaba o estuvo y está en favor de la transparencia y del derecho de acceso a la información. La característica principal de esta narrativa política, de este discurso político, es que se trata de una perspectiva que corresponde o empata, digamos, con el argumento que fue central durante el periodo formativo de la idea de transparencia y gobierno abierto en Estados Unidos, en el que además la idea de transparencia se vinculó muy claramente con la política progresista, con una agenda progresista, en la que se asumía que los defensores e impulsores de la transparencia se consideraban al mismo tiempo o casi como condición inherente promotores de valores como la racionalidad burocrática, la justicia social, la confianza en las instituciones públicas. Y entonces se partía del supuesto de que el modelo de transparencia y apertura gubernamental ayudaba a promover esta racionalidad burocrática, a afianzar la confianza en el gobierno y a distribuir el poder de forma más equitativa, en tanto situaba a los gobiernos, digamos, en el escrutinio permanente. Y esta premisa principal dejaba de manifiesto la intención principal de la transparencia, que era exponer a las instituciones del poder, a las instituciones del Estado, al escrutinio constante, eh, y que eso, casi como consecuencia lógica o inmediata, propiciaría un sistema regulatorio más eficaz, receptivo a las demandas sociales y además más democrático, ¿no? Sumado a esta primera narrativa, narrativa progresista, la segunda narrativa, digamos, la he denominado una, con ayuda del texto de Posen, en la narrativa de la deriva ideológica, siguiendo la idea central de su texto, ¿no? Y sobre esta segunda narrativa, la de la deriva ideológica, dice el mismo autor Posen, eh, en muchos ámbitos políticos la búsqueda de la transparencia se desvinculó cada vez de manera más evidente de los valores progresistas más amplios como el igualitarismo, la justicia social a través de la acción estatal, las mejoras sociales, y se vinculaba cada vez más a agendas que buscan reducir otras formas de regulación desde el Estado y potenciar la libertad de la elección privada, ¿no? Esa es una crítica muy fuerte que el autor identifica sobre la transparencia. Y si antes se creía que las garantías legales de la transparencia hacían que el gobierno fuera más participativo, con un mayor espíritu cívico, con un mayor margen de acción para la organización, para las organizaciones de la sociedad civil, ahora se recurre a ellas para lograr un gobierno menos intrusivo, dice él, ¿no? Creo que ahí está uno de los puntos nodales de esta narrativa de la deriva ideológica. Y dice el mismo autor Posen que el valor político de la transparencia se volvió entonces menos progresista y más libertario en las últimas décadas. Y eso ha favorecido para que numerosos factores contribuyan a este desarrollo, desde, dice el autor, la captura corporativa de los registros de datos abiertos, hasta el surgimiento ahora de nuevos riesgos con la era digital y las nuevas tecnologías o tecnologías alternas como inteligencia artificial, aunque quizás eso sea objeto de otra sesión o incluso de otro seminario, ¿no? Los impactos de la irrupción de tecnologías alternas sobre políticas como la transparencia. Y la tercera narrativa política o discurso político, sumado a las dos previas, recuerden, uno, la narrativa progresista, dos, la narrativa de la deriva ideológica, y tres,
la narrativa de la responsabilidad en dos vías. Esta es otra narrativa en la que se presenta el diagnóstico de que los resultados de la transparencia y del gobierno abierto han sido limitados por la ausencia, como argumenta otra autora politóloga rumana, Pipidi, Alina Pipidi, de la ausencia del compromiso ciudadano. Es decir, para el caso, se retoman los ejemplos de la alta concentración de ciertos usuarios en el acceso a la información y datos públicos abiertos, y que en contraparte buena parte de la población, ya sea por responsabilidad o decisión propia o institucional, que es el peor de los escenarios, desconoce o reduce la importancia de acceder a información pública. En conjunto, estas tres narrativas presentan argumentos y motivaciones, como se habrán dado cuenta, diametralmente diferentes. Las tres posiciones o las tres narrativas simultáneas han derivado en modificaciones, cambios en la legislación, en la concepción del valor público, del acceso a la información, la transparencia y el gobierno abierto. Y estas narrativas y las partes interesadas en los procesos de transparencia y gobierno abierto también fungen como actores estratégicos en el proceso de cambio del gobierno abierto como un modelo y de la transparencia como una política pública. Así entonces, el caso de México, con reservas de lo que aquí se pueda opinar o de un análisis incluso más exhaustivo, responde a la narrativa progresista, la de recuperar el sentido de valor público desde la transparencia y la información como un insumo fundamental para la toma de decisiones y también para el monitoreo, el análisis, la evaluación ciudadana que se hace sobre el desempeño propiamente de las instituciones del Estado, ¿no? En adición a este elemento de análisis de la política, de las políticas públicas, deberíamos, como ya mencionaba hace un momento, incorporar o sumar el asunto de la irrupción de tecnologías alternas, como el caso de la inteligencia artificial, que supone otro tipo de riesgos y otro tipo de consideraciones a nivel organizativo y también a nivel político para las organizaciones públicas y para el Estado en general. Para finalizar, la etapa actual del acceso a la información, la transparencia y el gobierno abierto, considero, y con base en esta somera revisión de literatura, nuevas oportunidades para su rediseño o replanteamiento. Lo cierto es que la participación de las personas, considero, en el proceso deberá ser fundamental. Es decir, es improbable que el acceso a la información genere valor público y utilidad si no está presente alguna de las dos perspectivas que ya se discutía en este seminario, tanto la del gobernado como la de la autoridad. Entonces, yo considero ya para finalizar que esta visión sobre actores que participan en los procesos de cambio institucional no está de más tenerla en cuenta. Creo que es valiosa porque a veces desde una posición, digamos, más ortodoxa del análisis de las políticas públicas, las pensamos en aislado, ¿no? Y de una posición más heurística o más heterodoxa nos diría que la política de las políticas públicas, que es la esencia de la ponencia del día de hoy, es por demás fundamental. Y los discursos y narrativas públicas al final derivan en cambios institucionales. Entonces, considero que es un elemento en el que debemos poner más atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Pues en efecto nos dejas ahorita con muchas reflexiones. Las tres ponencias nos han ayudado a visualizar este tema de la transparencia, no solo desde la perspectiva, como decían ahorita, política, simplemente de lo que está ocurriendo en la normatividad, en las instituciones, lo que ocurrió con el término del INAI, ¿no? Y entonces, si ustedes ahorita quisieran compartir alguna reflexión, alguna duda, algún comentario, pues les pediría que amablemente pudieran subir ahorita su comentario a la plataforma de Zoom o bien levantar la mano y hacérselo a nuestros ponentes. Tal vez hagamos unas dos primeras preguntas, nos puedan dar respuesta y para no excedernos también en el tiempo
que tenemos programado para esta conferencia y a estas ponencias. Les pediríamos amablemente, si alguien tiene algún comentario, levantar con su emoticón o con su manita virtual para poderles externar estos comentarios a cualquiera de nuestras conferencistas y sobre todo pues seguir en estos análisis de estos temas tan relevantes, no solo para el país, sino para las propias instituciones académicas como lo estamos haciendo el día de hoy. Poder hacer estos debates es importante y tienen una gran trascendencia para nuestros estudiantes y para la comunidad. Entonces, si alguien tiene algo que comentarnos, por favor, este es el momento que les pediríamos levantar su mano. Sí, sí, Víctor. Muchas gracias. Yo, digamos, aprovechar la participación de las compañeras, de los compañeros, y conocer algunas reflexiones a partir de reacciones a cada una de las tres ponencias que nos han presentado. Cuando para María Estefanía Rodríguez, entendí que sobre todo la esencia de su ponencia era observar la parte de las personas, ¿no? Preguntarle si pudiera elaborar un poco más alrededor de esta idea. Me parece que efectivamente, digamos, la forma en la que la interpreté fue que pues en mucho vale las estructuras y las organizaciones, pero luego también las motivaciones de las personas que están dentro de las organizaciones. A veces incluso pueden llegar pues a manipular el sistema, o sea, las propias organizaciones, ¿no? Recuerdo así rápido, una de las primeras sesiones del Consejo Consultivo del INAI fueron para preguntarle al INAI por qué daban reconocimientos por cumplir con la transparencia, ¿no? Si en ningún lado venía esa facultad como tal, ¿no? Expresamente. Y la explicación pues era toda una Bueno, elaboración, y lo que se decía en el Consejo Consultivo, en el primer Consejo Consultivo, buenas tardes. era que en la manera en la cual se había dado, pues parecía más como un intercambio político, ¿no? Entonces veíamos pues una institución autónoma, constitucional, pero con varias reglas, pero que luego pues las personas al interior encontraban algunas rendijas para, digamos, intercambiar un poco, o así se interpretaba, me parece, con el puesto. Entonces, si nos puedes compartir un poco esas ideas, ¿no? Eh, de la ponencia de Daniel Cervantes, concluía sobre fortalecer a estos organismos y preguntar qué entendemos por fortalecer. Yo me acuerdo cuando hace 20 años se decía que fortalecer era darle dientes a los organismos de transparencia, ¿no? Y luego se les dieron dientes, pero nunca tuvieron hambre. Entonces, más o menos, ¿qué entenderíamos por fortalecer? Y finalmente a Luis Bermúdez, espero no estar abusando, en esta visión politológica que nos compartes, muy acertada. ¿Alguna reflexión? Yo ahora con estos cambios recientes, eh, eh, pienso que hay una etapa en donde la transparencia era algo que se promovía porque los gobiernos tenían esta inquietud de buscar una legitimidad en el ejercicio. Veo que ahora pareciera que la tónica dominante en los gobiernos es que les basta con una legitimidad electoral de origen, ¿no? Entonces, pareciera entonces que mecanismos de legitimidad de ejercicio no se ven bien. Entonces, me da esa impresión, quería saber tu opinión. Espero no haber abusado. Gracias. Le cedemos la palabra por un minuto a María Estefanía, porque también ya tenemos algunos comentarios en el chat. Gracias. 1 o 2 minutos, gracias. Sí, bueno, súper rápido. Justo es lo que dices, Víctor. Usualmente se piensa la transparencia como una política dirigida hacia la ciudadanía o hacia el fortalecimiento de la democracia, ¿no?
Pero al mismo tiempo, cuando pensabas en el interior del gobierno, y por eso hacía como un recorrido histórico, ¿no? De pensarlo de cuando surgió, después cuando se modificó y hasta ahora. Y entonces hay un objetivo así como muy, ni entre líneas, sino muy explícito de la racionalidad gubernamental, de entender a la transparencia como un combate a la corrupción, como que eso nos va a ayudar a que podamos disminuir todos esos actos de corrupción que hacen tanto daño tanto al gobierno y a su imagen y a la ciudadanía, ¿no? Pero entonces no nos ponemos a pensar que en realidad una política de esta envergadura y con estas condiciones y con esta eh, capacidad de transformación o de objetivo de transformación necesariamente tiene que mirar hacia adentro del gobierno, ¿no? O sea, no podemos verlo hasta que la ciudadanía necesita o necesitamos como gobierno garantizar solamente un derecho de acceso a la información o que necesitamos responder hacia las demandas ciudadanas de que la gente conozca, porque en realidad eso lo podemos hacer, ¿no? Ya se establecieron esos mecanismos. Digo, está la plataforma de transparencia, estas legislaciones sobre transparencia proactiva, etcétera, etcétera. O sea, existen estos mecanismos en donde el gobierno está proveyendo efectivamente la información. Existe una plataforma, existe como todas estas herramientas. Entonces, más bien hay que verlo hacia adentro. Hay que entender que las organizaciones son las que operan al final y que si necesitamos combatir la corrupción y necesitamos hacer un gobierno más abierto, necesitamos necesariamente trabajar con las personas que operan a toda esta serie de políticas, ¿no? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no estamos rebatiendo todos esos actos de corrupción? O sea, puedes implementar un montón de normativas prescriptivas, ¿no? Pero las organizaciones no funcionan como estos monolitos, como lo hace ver muchas veces, por ejemplo, Arellano y todo este tipo de autores que ven a las organizaciones hacia adentro, ¿no? Sino que tienen sus propias lógicas, lógicas de interacción, lógicas de comprensión sobre la propia transparencia, ¿no? O sea, a lo mejor aquí podemos llegar y debatir y decir la transparencia ayuda a esto y a ellos les parece una tarea burocrática más que tienen que cumplir, que qué horror, ¿no? Entonces, ese tipo de perspectivas configuran un montón los resultados que se tiene de la política y hacia dónde se está dirigiendo al final. Entonces, esa es como la perspectiva que yo quisiera darle y la reflexión hacia dónde me gustaría orientar la transparencia en sí misma como una política pública. Muchas gracias, María Estefanía. Le cedo la palabra a Daniel, por favor, maestro. Muchas gracias. Pues muy breve sobre el fortalecimiento, como decía Víctor, en el sentido de el diseño organizacional que se viene, y esto lo ligo también con un comentario que deja acá Vicente sobre si es un hecho juzgado o está en proceso de análisis. Si no me equivoco, Coahuila es el único que ya ha sido desaparecido, si no me corrigen. Por lo menos a nivel local en la legislatura me parece que ya había avanzado en comisiones. Fuera de ahí, pues todos están en stand-by, los órganos locales de transparencia, en parte por la discusión, me parece, de este proceso de la elección judicial, que todo se cargó hacia allá y los procesos electorales locales, las discusiones están congeladas. La iniciativa nacional que desaparece el INAI y mandata desaparecer a los órganos garantes locales no trae candados en sus transitorios que establezcan castigos es decir, en tanto no se aprueben los cambios, pues puede permanecer el órgano garante de transparencia indefinidamente. Me parece que aquí el término va a ser la aprobación del presupuesto del siguiente año, va a estar ligado hacia ello, y precisamente en esta coyuntura hay un espacio de oportunidad en los congresos locales de intervenir desde la academia, la sociedad civil, en cómo van a diseñar eso, porque está el corchete abierto. Si bien la mayoría van a optar seguramente por la mayoría que tiene Morena en los congresos de copiar a calca el modelo nacional, llevando, por ejemplo, a la Contraloría Estatal, pulverizando como ya se establece a nivel nacional. Hay otros estados como Jalisco, que hay unas discusiones en donde precisamente se analiza cómo garantizar el derecho de acceso a la información pública sin un retroceso tan grave como desaparecer un órgano garante local constitucional, con una libertad que permitiría el pacto federal.
Y justo fortalecer ahí, me parece que la clave son las actividades sustantivas. Hubo mucho captura, por así decirlo, muchas simulaciones de vigilancia de la transparencia que no se llevaron a cabo, y eso se ve reflejado justo en actividades de vigilancia. Por ejemplo, por decir una cuestión muy concreta, fuera de eventos, que mucho era hacer el acto protocolario, olvidaban desde mi punto de vista una actividad sustantiva en los órganos garantes locales, que era el vigilar, por ejemplo, en qué medida se cumplía con la publicación de oficio de transparencia, cómo se promovía la transparencia proactiva, por ejemplo, ¿no? Un gran campo de oportunidad que me parece que justo por ahí dotar de atribuciones, presupuesto y capacidades a estas nuevas instituciones pueda mitigar quizá en la medida el hecho de que no sean autónomos. Me parece que en la medida en la que tengan estas capacidades pudiera mitigar el impacto que pudiera tener la desaparición de los órganos garantes locales. Maestro Daniel, le colocaban aquí durante su exposición, ¿no? La compañera Claudia Ivette Soto Pineda, Zacatecas también ya fue eliminado y Puebla. Elizabeth García nos comentaba, entiendo que el OGL de Veracruz ya está en proceso de desaparición. Claudia Ivette Soto Pineda nos comentaba nuevamente, un caso muy interesante es Yucatán, en donde el fin de semana el Congreso no pudo eliminar el órgano garante gracias a la oposición de otros partidos políticos diferentes al oficial. Y bueno, Lisbeth Estrada nos comenta, así es, yo soy de Yucatán, lástima que la razón por la que lo impidieron no fue por defender el derecho de acceso, sino por un tema de transaccional política. Sin embargo, esto podremos aprovecharlo. Bueno, esto para darle cierre a este tema y que usted esté enterado de lo que han comentado nuestros compañeros y compañeras asistentes. Le cedo la palabra a continuación a Luis Enrique para si nos puedes apoyar con la reflexión final. Sí, claro. Muchas gracias por el comentario del doctor Peña. Sí, en efecto, yo creo que siempre ha existido una tensión entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio por parte de los gobiernos, ¿no? No significa que opten por una o por otra, sino creo que responden a incentivos diferentes en función de las características del contexto político y social en el que se desarrollan, ¿no? Y la lógica del cambio institucional, del cambio en el diseño institucional de la política de transparencia, sí creo que responde mucho a las narrativas políticas que expuse durante la ponencia, ¿no? Es decir, hay una crítica muy bien identificada sobre el valor público real que generaba la transparencia, por ejemplo, ¿no? Eso está a discusión, pero está en la mesa de la discusión, ¿no? Es decir, incluso se ha dicho que había comunidades epistémicas o comunidades de interés que tenían bajo su dominio el tema de la transparencia, ¿no? O sociedad civil que también tenía su dominio sobre el asunto de la transparencia. Es decir, hay argumentos de carácter político que han impulsado mucho de la esencia de los cambios a nivel legislación que han ocurrido en el país. No considero que eso necesariamente sea negativo, ¿no? Es decir, hay un diagnóstico que podemos compartir o no, pero hay un diagnóstico y eso ha derivado en cambios en el diseño institucional de la política de transparencia, de la que conoceremos sus resultados o efectos, como ya lo decía el maestro Daniel Cervantes, incluso en el largo plazo, ¿no? Es decir, lo que pueda dejar de aparecer porque la información no está a disposición, etcétera, ¿no? Aunque no debemos de perder de vista que no solamente se constituyó ahora una nueva institución, ¿no? Con la desaparición del INAI, ahora un órgano desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que se llama Transparencia para el Pueblo. No solo eso, sino hay otros esfuerzos institucionales, más allá de lo que conocíamos, que se involucraba en la transparencia, como el asunto de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que yo creo que es un ejercicio que al menos nosotros que estamos interesados en la transparencia como objeto de estudio, no debemos de perder de vista, ¿no? El proyecto está dirigido por la Agencia de Transformación Digital y creo que es un buen ejercicio de transparencia proactiva y es un buen ejercicio de tecnología pública que involucra datos, transparencia, análisis de datos, ¿no? Para al final generar valor público. Entonces,
Sí, yo creo que los gobiernos responden de maneras muy diversas a sus comunidades políticas o a sus comunidades de apoyo, y esta respuesta pues tendremos que seguirla discutiendo, ¿no? Ya conforme se vaya implementando, tendremos que seguir analizando y discutiendo. Gracias, Luis Enrique. Pues voy a darle lectura a unos comentarios que nos han colocado. Todavía hay alguna pregunta para María Estefanía. Dice Omar Jesús Contreras, sin duda vivimos un momento histórico y en el futuro podremos observar el resultado de las decisiones tomadas, el fortalecimiento de las instituciones, pero también es importante la particular ciudadana. Para la pregunta que le hace Vicente Gallardo a María Estefanía, el tránsito de un órgano descentralizado a uno descentralizado representa un paso hacia adelante o hacia atrás en términos de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas? Esa es la pregunta. También dice aquí Vicente Gallardo, Daniel Cervantes, la desaparición de los OGDAI es un hecho juzgado o está en proceso de análisis en los estados, hace ahí el señalamiento. Y por último, el comentario del doctor Arturo Hernández Magallón. Gracias por la organización del seminario, al igual que al CEA por la invitación para reflexionar sobre estos temas sensibles en nuestra disciplina. Y bueno, pues si gustan un minuto cada uno con un comentario final y darle respuesta a estos cuestionamientos, se los agradecería muchísimo, ya para ir cerrando esta mesa y hacerles unos comentarios finales a nuestros asistentes. Si quieres, la María Estefanía, Sí. tomar la palabra. Gracias. Súper rápido. Mira, desde mi perspectiva, de la perspectiva que yo planteo, la recentralización o la centralización o en general la estructura organizacional es más bien una herramienta que utilizan las organizaciones para gestar determinados resultados. El funcionamiento de esta herramienta o los resultados de esta herramienta están en función de lo que las personas hagan con ellos, ¿no? O sea, son materiales que tenemos a nuestra disposición para que podamos operar, podamos funcionar y podamos alcanzar un objetivo en específico. Si es un paso hacia adelante o es un paso hacia atrás, lo determinan las personas, ¿no? No es que, porque creo que siempre el temor es como, ay, oímos centralización, entonces ya va a estar todo el poder concentrado en una sola persona y esa sola persona va a tomar todas las decisiones y entonces o sea, puede ser. Pero puede que no. O sea, todo depende mucho de la forma en la que se gesta el gobierno, de la forma en la que se opera en la realidad y en la que se implementan todas las políticas, ¿no? Y hablo en general de todo lo que se realice en términos gubernamentales. No, es que si descentralizamos y entonces el INAI va a poder vigilar mejor las acciones en términos de transparencia, y va a haber mayor observancia y entonces no tuvimos esos resultados, si ustedes se dan cuenta. O sea, no es que esta descentralización haya contribuido de manera muy específica y tajante a que la implementación de la política de transparencia haya combatido la corrupción, a que haya un gobierno abierto, a que la participación democrática sea mucho mayor, a que los niveles de democracia se mejoren. O sea, no funciona de ese modo, sino que son las personas quienes lo operan y quienes determinan los resultados al final, ¿no? Y ya como comentario final, pues muchas gracias por la invitación al seminario. Espero que mi postura haya contribuido a las reflexiones que se quieren realizar en torno a lo que está ocurriendo y todas estas transformaciones organizativas y gubernamentales en términos de transparencia y pues espero que podamos seguir viéndonos con mucha frecuencia. Muchas gracias. Gracias, María Estefanía. Maestro Daniel, si gustas tu comentario final. Muchas gracias. Pues nada, brevemente, hay dos posturas a lo mejor polarizantes extremas en ese sentido de decir, bueno, estamos en camino, una de ellas al autoritarismo, con la desaparición del órgano garante, no se diga con el tema de la reforma judicial. La otra postura, la oficialista, en el sentido de que es una reforma necesaria, que representa más al pueblo, etcétera. Me parece que justo desde la academia es necesario tomar alguna postura en el sentido con base en qué, ¿no? Una evidencia, no solamente posturas normativas o ideologizadas, sino justo cómo medimos, ¿no? ¿Cómo medimos, por ejemplo, el impacto de esta transformación de transparencia en específico? Eh, Alguno de ellos en el resultado inmediato podría ser el número de acceso a la información, ¿no? El nivel de litigiosidad, se podría decir, ¿no? ¿Qué tanto le va a dar estos nuevos órganos la razón a la persona recurrente o al gobierno, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en la medida de la que va funcionando eso, sí vamos a ver esos resultados inmediatos,
o a largo plazo que se pudieran impactar o no en términos de la confianza, el desempeño institucional, etcétera. Yo la verdad soy muy escéptico en que esto funcione con evidencia. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el modelo de transparencia, digamos, institucional es precisamente el que están implementando a nivel nacional. La Agencia de Digitalización de la Ciudad de México avanzó en cierta forma en datos abiertos en la Ciudad de México, pero abandonó procesos de gobierno abierto desde lo local y de manera unilateral decía que publicar a través de sus plataformas. Podrían ser útiles o no, pero hasta en cierto momento, por ejemplo, se abandonaron datos de contratos de obras públicas. Esto evidenciado por organizaciones de sociedad civil, precisamente en este modelo de tecnologización de datos abiertos, que en sí, digo, la paradoja es que pueda haber, por ejemplo, transparencia e incluso ausencia de corrupción en entornos autoritarios. Hay evidencia empírica que lo demuestra en algunos países. Entonces, justo la invitación es a reflexionar cómo medimos esto, ¿no? Cómo vamos desde la academia a generar evidencia, análisis de que las instituciones están justo funcionando para lo que fueron diseñadas, para lo que nos han prometido. Y pues también agradecer el espacio, la oportunidad de conversar con todas y todos ustedes. Un abrazo desde Gracias. Texcoco. Gracias, maestro. Pues finalmente, profesor Luis Enrique, si es tan gentil de compartirnos su comentario final. Y muchas gracias. Yo celebro mucho el ejercicio del seminario porque además se presentaron tres perspectivas muy diferentes una de otra, ¿no? Y yo creo que algo que debe distinguir o que siempre ha distinguido a la academia, y estoy seguro a los colegas que estamos aquí reunidos, es que nos alejamos de las perspectivas dominantes que muchas veces están en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Donde se despiertan muchos signos de alerta, se colocan títulos sensacionalistas a las notas periodísticas, ¿no? Como que en realidad el Estado renunciaba a su obligación de ofrecer información pública a las personas. El Estado no ha renunciado a esa responsabilidad y no podría hacerlo, eh, tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, México ha suscrito una gran cantidad de compromisos internacionales en los cuales está involucrado el asunto de la transparencia y el acceso a la información pública. Entonces, yo creo que nuestros análisis, nuestras opiniones, y lo celebro porque así fue en este seminario, en esta sesión, siempre deben estar, pues, en la medida de lo posible apegados a la evidencia, ¿no? A la evidencia con la que contamos. Entonces yo celebro mucho que discutamos, que el debate se abra, porque como el nombre de mi ponencia lo sugiere, considero que este momento es una gran oportunidad para redefinir el esquema viable y el diseño institucional, no solo de la transparencia, sino más allá hacia gobierno abierto o Estado abierto, como Oxlack lo ha dicho, ¿no? Y un poco, reitero, alejarnos de las perspectivas dominantes que colocan el estado actual como una situación en estricto de crisis. Escuchaba en días pasados la ponencia de un admirado amigo, de hecho, el doctor Rafael Valenzuela, que decía en realidad el cambio institucional de diseño que estamos viviendo cambió de foco el interés del Estado y se trasladó hacia la razón de Estado, ¿no? Es decir, la transparencia puede ser importante porque ahora pensamos desde una lógica de razón de Estado y la lógica de razón de Estado, por definición o en estricto, nos coloca en la posición de negar la información, de permanecer en el oscurantismo, etcétera. Yo considero que son perspectivas un poco lejanas de lo que en realidad está ocurriendo, ¿no? Entonces, respetables en el análisis por la formación del argumento, pero cuestionables, ¿no? Y creo que estas sesiones ofrecen mucho esa oportunidad de dialogar con colegas que tienen opiniones distintas y que además sus investigaciones están suficientemente sólidas como para respaldar sus argumentos, ¿no? Nuevamente agradecer mucho al doctor Maximiliano García, al maestro Daniel Ortega y por supuesto al doctor Víctor Peña, además de la moderación de Mariano Tercero. Muchas gracias.
No, pues gracias, profesor. Pues finalmente, para concluir con nuestra mesa, el comentario final que tenemos de María de Jesús Alejandro: es un gran gusto ver la participación de mentes jóvenes, frescas y con espíritu de innovación. Felicidades por la gran iniciativa. Y el doctor Arturo Hernández Magallón, pues así es, felicitaciones. Pues no nos queda más que agradecerles por estar aquí, invitarles a los días subsecuentes. A continuación, iniciará a las 6:30 la siguiente mesa de trabajo, donde estarán abordando temas, pues la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Va a estar un consultor independiente. Hacerles la invitación a que sigan nuestras redes sociales, tanto del Centro de Estudios de Administración Pública, del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y con ello, pues agradecerles a cada uno por estos interesantes puntos. Obviamente, este seminario no solo es un semillero de ideas. El material será compartido en una plataforma, en una página que se dará a conocer en los próximos días. Yo creo que el último día ya les estarán colocando el link para que ustedes puedan tener las presentaciones. Y de todas maneras, estas conferencias estarán grabadas para que las puedan estar ustedes visualizando a futuro, por si necesitan retomar alguno de los puntos o alguna de las ideas que fueron vertidas en estas conferencias. Le cedo la palabra finalmente al maestro Víctor para el cierre de esta sesión. Muchas gracias. Pues todo el reconocimiento, estimada Mariana Tercero. La verdad es que tu moderación, muy puntual, muy fina, muy pertinente. Agradecerle a la compañera y a los compañeros sus ponencias. Justamente la idea es ir recolectando diferentes interpretaciones, perspectivas de estos cambios que tenemos. Y bueno, pues que siga la conversación. Entonces, agradecerles a todas, a todos, la participación y la invitación, como ya decía Mariana, pues a seguir los trabajos de este seminario, sea en vivo o sea después ya con la difusión de las grabaciones. A todas, a todos, muchas gracias.